Ya, Ahora se salió. ahora se salió, ahí vamos. Ya. Entonces, claro, esta canción eh, tiene tres partes y una coda final que sería la parte D. Entonces, claro, al principio es como una especie de balada. eh, claro, ¿cómo explicar esto? Esto es como una evolución de la tonada tradicional chilena, ¿ya? Que en el canto nuevo abandonan las formas tan tradicionales y hacen una mezcla con la canción, ¿no? Entonces dice, ¿quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construir y que alimente a quien la quiero habitar. Esto, esta sextilla, porque son 6 versos, eh, de verso libre, tiene solamente una rima consonante que es conquistar y habitar. Eh, y después es un verso libre que va desarrollándose, que va evolucionando. Y tú nunca has conocido el mar, y si uno empieza, a mi ventana me fueron a avisar, tuvieron algo que contar. Es decir, si uno ve los puntos donde está la rima consonante, están en distintos lugares de cada una de las estrofas. Eh, Esto siempre se cuenta para que vayan ordenándose un poco también en la lectura y en la comprensión de la métrica o de cómo se construyen. Por ejemplo, tienes 6 versos y las rimas están en el verso 3 y en el verso 6 de la primera estrofa. Luego, esa misma rima se repite en el verso 2 de la segunda, pero no necesariamente toda la segunda estrofa tiene una rima regular en su texto. Pero eso después en la tercera estrofa se repite de nuevo en el verso 3 y en el verso 6. Entonces, eso le da ya un corpus al, al, al- ¿cómo se llama? Al andar poético, ¿no? A la métrica poética. Ahora, en cuanto a la métrica propiamente tal, estricta es como funcionan las acentuaciones, ¿no? Y ahí es mucho más libre que muchas otras, sobre todo, por ejemplo, la exiliada del sur, que la podemos después analizar, para que puedan ir comprendiendo y metiéndose en esas dinámicas. Por ejemplo, para que, creo que en un momento se lo expliqué, pero ahora lo voy a profundizar más. La frase, ¿quién me ayudaría? Por ejemplo, tiene una cantidad de golpes. Por ejemplo, ¿quién me ayudaría? Tiene 6 golpes y tiene más sílabas. ¿Quién me ayudaría? Tiene 7 sílabas, pero 6 golpes. Si ustedes se fijan, eh, entre la sílaba me y la sílaba a, que es la primera sílaba de la palabra ayudaría, se hace un efecto eh, fonético que golpea en una sola sílaba 2 sílabas juntas. Y eso, si estuviera eso dentro de una palabra, se llama diptongo. Pero como son 2 palabras distintas, eso se llama sinalefa. ¿Ok? Entonces, transforma 7 sílabas que son efectivamente las que están ahí en juego, las transforma en 6 golpes silábicos. ¿Quién me ayudaría? ¿Mm? Y eso es lo que se cuenta cuando uno habla de métrica. ¿Quién me ayudaría? Pero además, ¿dónde van los acentos de esa frase? Entonces, por ejemplo, ¿quién me ayudaría? Se acentúan el 1 y el 5. A veces eso puede complicar un poco la comprensión de todo esto y se reduce, para que sea más fácil, a una frase de acentuación, ya sea grave, aguda o esdrújula. En este caso, como la acentuación está en el número 5 de 6, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me ayudaría? Ahí va la acentuación. Ah, ¿quién me ayudaría? Entonces esa frase completa se dice que es de acentuación grave, pero es de 6 golpes. La frase siguiente, a desarmar tu historia antigua, tiene 9 golpes.
con una sinalefa, por lo tanto tiene 10 sílabas. A desarmar tu historia antigua. Tiene 11, mira. A desarmar tu historia antigua. Claro, porque tiene dos sinalefas. En tu is y en riaan. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? ¿Sí? Y eso es lo que complica. Entonces, además, tiene 11 sílabas, acentuación grave, la frase completa, y completa 9 golpes. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua? 9, también es grave. Pero la siguiente dice, y a pedazos volverte a conquistar. Y son, y a pedazos volverte a conquistar. Tiene 10 golpes y tiene una sinalefa y a pedazos volverte a, dos sinalefas, conquistar. Y tiene acentuación aguda. Ese es el problema porque tienen las tres frases, las tres primeras frases, 6, 9 y 10 golpes. Cuando uno eh, tiene una frase de acentuación aguda, como y a pedazos volverte a conquistar, siempre se cuenta una más. Entonces, más encima, porque en la poética española de cómo funciona el cantar de la voz y cómo están construidas las poesías, la poesía en general, la teoría de la poética, dice que todos los versos son graves. Eso quiere decir que todos tienen acentuación grave. Se cuenta hasta el acento y una sílaba más. Por lo tanto, ¿quién me ayudaría? Es de 5 más 1 serían 6. A desarmar tu historia antigua son 8 más 1, o sea 9. Y en el caso, y a pedazos volverte a conquistar, son 10 más 1, son 11. Eso es porque al momento de cantar o de decir, uno hace una pausa o agrega tácitamente el último golpe. Y a pedazos volverte a conquistar. Tar, es como decir tar, como agregar un golpe más. Y eso se nota en el canto, por ejemplo, la rosa con el clavel, la rosa, la rosa con el clavel, mi vida hicieron un juramento, y agrega siempre una más. Eh, en general, las canciones tradicionales, populares, que están construidas bajo normas más rígidas que esta, a mi ciudad, tienen esa problemática o ese agregado, ¿no? Cuando son terminación eh, aguda. Y las siguientes seguramente van a ser también todas distintas. Miren, una ciudad quiero tener. ¿Cuántos golpes silábicos tiene esa frase? Una ciudad quiero tener. Tiene 8. Una ciudad quiero tener, pero además es terminación aguda, por lo tanto es 8 más 1. Tiene 9. Para todos construida. Esa tiene 8 en total, son 7 más 1. Y que alimente a quien la quiera habitar. Y ahí en esa última frase, al cantarlo, se agrega el último golpe y se tiene 13. Miren, es completamente irregular. Anotemos entonces, son 6, son 9, son 11, son una ciudad quiero tener, son 9, para todos construida, 8 y 13. Entonces, fíjense cómo va la métrica en esta canción. Miren, 6, 9, 11, 9, 8, 13. O sea, libertad total, irregularidad total. Y claro, al momento de ir memorizando todo eso, sin duda que, que va a tener una serie de complejidades porque hay que recordar o incorporar cada una de estas diferencias. Ese es el punto, digamos, por qué es tan compleja. Bueno, hay algunas canciones que son más regulares, como la del Tata Barahona, que tiene una métrica estricta, o la de La Exiliada del Sur, que tiene otra métrica estricta, eh, y que está basada en una forma tradicional que es la décima de Spinel, que ya se las había explicado, parece.
Entonces, en esos casos, claro, es mucho más fácil. Ahora, por ejemplo, el himno nacional de Chile. Este es un ejemplo clásico porque ahí uno puede tener también muy claro cómo funciona el oficio de la poética estricta de la literatura española, que es la que se supone que nosotros deberíamos manejar. Y la métrica tiene una organización que se plantea siempre en la primera frase. En este caso, por ejemplo, del himno nacional, puro chi, les tu cie, lo azulado. Son células de 3 sílabas con acento en la tercera y frases de 10 sílabas. Y son 8 versos cada estrofa. 8 versos con cápsulas trisilábicas con acento en la tercera y son de 10 sílabas. Eso se denomina eh, versos de arte mayor porque son de 10 sílabas, pero además se le llaman octavos imperiales porque el octavo imperial tiene esa configuración. Células trisilábicas con acento en la tercera sílaba de cada célula y con versos de arte mayor en octavos. Octavos se le denomina también a las estrofas que tienen 8 versos, pero que cada verso es mayor que 8. Hasta 8 es arte menor y más de 8 es arte mayor. Entonces el himno nacional en esa primera frase tiene esta configuración y eso se repite en los 8 versos. Entonces, si ustedes recuerdan el himno nacional, puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado. Bordado, 10, es la copia feliz del Edén. Y se le agrega, majestuosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor, que te dio por valuarte el Señor, se le agrega siempre. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y todas las estrofas tienen todas las frases de esa estrofa tienen esa misma estructura. A eso se le llama estructura métrica y estricta, ¿no? Y el octavo imperial en el que está construido el himno nacional. En el caso de mi ciudad, eh, es libre, es completamente libre y se establece ahí, además, en el andar, una rima consonante en lugares bastante particulares. Veamos qué es lo que pasa en la tercera estrofa. En mi ciudad murió un día. Tiene 9 sílabas. En mi ciudad murió un día, pero tiene 10 golpes. ¿Ya? Tiene 10 golpes. La siguiente, el sol de primavera, tiene 7. Y se produce ahí una cuestión que es súper rara porque pareciera que fuera una sola frase. El sol de primavera, mi ventana, fueron a avisar, tiene 17, pero está separado en 2 frases. El problema es que la primera frase se liga con la segunda. El sol de primavera, mi ventana, me fueron a avisar. Esa tiene 10, la anterior tiene 7 y se convierte en 17. Ahora, cuando pasa esto que ocurre entre la segunda y la tercera frase, el sol de primavera A, esa A de la tercera frase de la tercera estrofa se le llama sílaba fantasma y es porque une la segunda con la tercera. Entonces queda el sol de primavera a mi ventana, me fueron a avisar y queda de 17. Muy, muy larga. Anda, toma tu guitarra, anda, toma tu guitarra. 8. Tu voz será de todos los que un día me perdí. Tu voz será de todos los que un día, 11,
tuvieron algo que contar. Ar, tiene 9. Esa es la tercera estrofa. 10, 7, 8, perdón, 10, 7, 10, 8, 11, 9. Entonces el orden. Ah, esto está malo, ¿eh? Dice, es el cerro. Santiago, no has querido ser el cerro y tú nunca has conocido. Me faltó la segunda estrofa. Santiago, no has querido ser el cerro. 11. Y tú nunca, y tú nunca has conocido el mar. Tiene 10. 9 más 1, 10. ¿Cómo serán ahora tus calles? 10. Si te robaron tus noches. Tiene 8. Si te robaron tus noches. Voy a ir corrigiendo. Ahí está. Entonces, es muy, muy, muy loco. 6, 9, 11, 9, 8, 13. Esa es la primera estrofa. 11, 10, 10, 8. Segunda estrofa. 10, 7, 10, 8, 11, 9. Ese es el problema. Entonces, claro, uno, en el fondo, ¿cuál es la gracia de esta canción? Eh, por un lado, la historia que está contando, el sentimiento que tiene el hablante, digamos, pero además es que la canción tiene un texto que es como el hablante habla, no como el hablante canta, y esa manera de hablar es su cantar. Y esa libertad, esa manera, porque uno habla así, uno habla libremente, sin pensar en las métricas, ni en el largo de las frases, ni nada, simplemente intenta transmitir las ideas de la mejor manera. Entonces, cuando ocurre esta libertad es porque la voz que canta está cantando como habla, como habla. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Dice, cambia. Santiago, no has querido ser el cerro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana, me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. ¿Se dan cuenta cómo además, bueno, a medida que va avanzando, que va tomando cada vez eh, más potencia, va acelerando un poco el andar del verso, de las palabras, y se va intensificando? Es muy interesante, muy bonito ver cómo eso se va construyendo también, en las canciones. Eh, Luego vuelve al, est- al verso, a la estrofa uno o A. Golpearé mil puertas preguntando por tus días. Si responden, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un verso a mi ciudad. Ahora viene la segunda parte. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarle sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. Y vuelve de nuevo a la tercera estrofa. En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana, me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra,
Tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Y luego, para terminar, hace esta estrofa, eh, esta cuarto modelo, que es como un refrán y termina siendo la coda. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, y esto se repite, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad, eso. Y sobre ese canto se hace el estribillo o la tercera estrofa, en mi ciudad murió un día, y se va haciendo ahí una superposición coral de, ambas, de ambas estrofas, tan, como coda final. Entonces, mire, lo que les propongo es lo siguiente. Yo voy a grabar en estos días, espero pronto, mañana, eh, pronto, la base en guitarra de algunas canciones. Si alguien se sabe alguna canción en guitarra, se agradece que también haga lo mismo, que la grabe, que ponga su camarita y la grabe y la manda para poder después compartirla entre todos. Y me gustaría que cada uno escuchara y grabara también, o preparara al menos la- una parte que podemos ir definiendo, ¿ya? La idea es que en, o sea, si yo tengo todas las partes, podría después mezclarlas, pero tiene que tener una base. O sea, la base la tiene que entregar a alguien que se sepa una canción y graba una guitarra o graba un piano, o graba un ukelele o una percusión y la puede cantar, la manda y después vamos agregando todas las otras voces. Y cuando se tiene todo, también uno puede después editar y montar y hacer un solo video, ¿ya? Con cada una de las voces que participa, ¿ya? Ahí pueden, si alguien toca eh, algún otro instrumento, acordeón, flauta, quena, eh, percusiones, le puede también agregar algo, ¿ya? Y hacer su aporte. Eso es lo que podemos hacer. Yo puedo grabar algunas, que son, por ejemplo, la canción de Santiago en los Extremos, por ejemplo, La Exiliada del Sur, eh, por ejemplo, La Conquistada, se me ocurre. Hay algunas otras que son más difíciles porque tienen otro tipo de acompañamiento que también se puede construir si es que alguien se atreve a hacerlo. Eh, y así ir armando, ir grabando, y creo que hay una aplicación que se llama Acapela. Lo- los músicos la ubican, ¿o no? Algunos de los músicos. No tengo feedback, parece. Eh, hay una aplicación que se llama Acapela que permite... No, está mal. Ay, yo sí la conozco. He visto varios videos que Sí, sale se han gente hecho. cantando, en otro tocando guitarra, en otro tocando Exactamente. flauta, haciendo más Entonces, voces. hagamos la prueba con eso, para ver si nos va bien con esta idea, ¿ya? De ir Ya. armando de a poquito, a medida que vayan atreviéndose a cantar o a tocar, vayan tomando la base que uno manda primero y después van agregando los elementos de cada uno, ¿no? A ver si armamos una versión, no sé, yo pienso que frente a eso hay que hacerlo bastante abierto y libre para poder hacerlo, y para ello, junto con la base, lo que hay que mandar es el tono y la letra con los acordes que están usando, para que los que quieran agregar algo eh, se, se basen en ese formato, ¿ok? Entonces, el que graba la base, voy a anotarlo aquí, graba la base, debe entregar la letra con los acordes, para que todos, para que todos los demás puedan
los que quieran agregar alguna melodía o algún acorde o algún otro instrumento armónico, se basen en esa tonalidad. ¿Ya? Eh, el que mire, grabe la base. El que grabe la base. Esa es la idea. Entonces, vayamos de a poco armando y a ver si nos entusiasmamos y si cada uno pudiera grabar una o dos canciones como base. ¿Cualquiera de todas las que hay en la lista? Claro, por Ya, ejemplo, yo me comprometo a hacer dos. ya, A mi ciudad y la exiliada del sur. Y otros se pueden comprometer a hacer otras dos. Igual yo después tengo que ya. editar y montar y hacer todo el... Acá estoy viendo las canciones. Me llegó otra más que se llama La Familia de Pimpinela, que lo aportó otra compañera. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a agregar La Familia el grupo Pimpinela. La ubican esa canción, ¿cierto? Que alguien la agregó. Si alguien quiere, Probablemente la escuche y la eh, conozca, pero de nombre no me esa suena. brindemos por el amor, brindemos por la familia. Ah, ya. Esa que es bien Pimpinela, pero con todo cariño y con todo respeto. Así que bien, eso. Yo me comprometo a grabar esas dos, a mi ciudad y la exiliada del sur. Y Ya. luego los que quieran, los que se atrevan a grabar una o dos, porque yo sé que hay algunos que no son de música, pero pues si tocan algún instrumento y se atreven a grabar alguna, construcción, ojalá, arriba en la cordillera, volcán, barro tal vez, y cada uno ahí después hace su aporte y vamos monitoreando eso, digamos, cómo ir armando los arreglos. Yo ahora les expliqué esta canción porque realmente yo sé que hay cosas complicadas y a mí me pasa con Oro Negro que como además la Anita Tijoux hace acentos distintos, que ya lo vimos en la clase Sí. anterior, también eso complica un poco. Entonces hay que sintonizarse con ese estilo de música Mm. y cuáles son las ideas que están detrás, pues cómo se construye a partir de una forma también una propuesta estética que tiene que ver con la época, que tiene que ver con, en este caso del Santiago Nuevo Extremo, la dictadura, la libertad, en fin, todo lo que eso significaba para un cabro de 18 años, imagínense. O sea, Lucho Lever en ese momento tenía esa edad, entonces, el, cómo un joven se enfrenta a ese momento histórico. Eso, chicos, ya. Quedamos Tengo una entonces que yo les voy a mandar y una vamos consulta. atentos a eso, que se va a acabar el tiempo con esto. ¿Alguna pregunta? Sí, las bases, ¿cuándo las va a enviar? Lo antes posible. Yo creo Ujú. que mañana voy a tener ya un par grabadas. ¿No? Las dos, porque para mí las dos canciones las puedo hacer rápidamente. Ujú. ¿Ya? Y Ya. se las Y yo mando, me puedo comprometer a hacer la parte cantada, porque yo por canto. supuesto. Muy bien. Entonces, para poder participar. Y además todos los que quieran cantar, tocar también. O sea, la idea es que la hagamos y la armemos entre todos. ¿Ya? Una ¿Les pregunta, parece? profe. ¿Ya? ¿Las canciones se envían por video o por audio? Por ejemplo, si Por quiero grabar video. una canción, Por video, le para envío que un después video. que armemos un collage con todo. ¿No? Ah, ya, ya, ¿Ya? Eso. Para que tratemos de ver cómo funciona a capela. Y si no, vamos probando otras. ¿Ok? ok. ¿Ya? Ya pues muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Mm? No, profe, está Ya, bien. chao, profe. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe.